¿sabe qué? Para que veamos, lo vamos a profundizar en el andar del mes, pero somos familia como cualquier otra familia. Entonces no se preocupe si de repente tiene alguna diferencia con alguien, porque en las familias tenemos diferencias. ¿O no? ¿O yo fui el único hermano menor que se peleaba con los hermanos mayores? ¿No? Pero nadie jamás puede quitarme el honor. De que tengo 2 hermanos mayores extraordinarios, con los cuales me peleé en algún tiempo, como buen hijo, mi hermano menor que era. Según ellos, caprichoso. Yo digo que ellos eran malos. Cosas de familia. Ahora, eso sí, no deje que esas pequeñas distancias que a veces tenemos porque no terminamos de estar de acuerdo, nos alejen tanto a tal punto que perdamos el contacto con nuestra familia. En cuestiones de fe es exactamente igual. Puede ser que usted piense diferente a mí, que yo piense diferente a usted, y puede ser que usted piense diferente a aquel, y es más que tenga alguna diferencia, pero le pido por favor en el nombre de Jesús que no menosprecie la relación de hermanos que tenemos en Cristo Jesús. Porque por sobre todas las otras cosas que nos pueden diferenciar, nos une Cristo. Y como alguna vez se lo he dicho risueñamente, se lo vuelvo a decir, aprendamos a convivir acá, porque si no le gusta la cara del hermano que tiene al lado, o del pastor, o de alguno de los que estamos acá, prepárese, pues se lo va a tener que aguantar por la eternidad. Entonces, está bueno que vayamos poniéndonos de acuerdo por acá. Nos va a ayudar un montón. Septiembre, 13, 14 y 15, Congreso Aniversario, permanecer con la visita del pastor Carlos Mraida, recordando o conmemorando nuestros 75 años de estar como congregación acá en la ciudad de Bahía Blanca. Bien, necesito que vea algo. Antes de ir a la predicación, a ver, ¿alcanza a verlo? Quizás la imagen por cómo estamos acá no es la mejor, pero la idea hemos entendido con los ingenieros y en el acuerdo pastoral que así, con ese recuadro marcando la visión histórica, pero con ese recuadro dando un cuadro moderno al asunto, así esperamos que más o menos se vea nuestra casa en Soler 444 dentro de un par de meses /3. Así que, ¿alcanza a verlo? Ahí me bajan las luces. ¿Alcanza a verlo? ¿Alcanza a verlo? Vamos por eso. Vamos por eso. Vamos por eso. Vamos por eso. Es nuestra casa. Es nuestra casa. Pero ¿sabe qué? Pensaba simplemente charlarlo. Pero mientras que estaba adorando ahí, reconociendo el señorío de Cristo, antes de subir, entiendo que el Espíritu Santo me pidió que le recuerda a usted y a mí, que somos hombres y mujeres de palabra, lo que Dios en un determinado momento dijo, y que a partir de ahí yo les tire un desafío, que ya lo venía teniendo en mi corazón, pero no un desafío del pastor diciéndole hágalo, sino un desafío de decirle, la Biblia dice acá que hay que hacerlo. Y sí, puede ser que usted ya se está dando cuenta, estoy pensando y necesito que usted abrace, y usted y yo abracemos un desafío de hacer un aporte económico extraordinario. Es voluntario, pero tiene que ser extraordinario. Fuera de todo lo que usted y yo normalmente damos y aportamos honrando a Dios, un aporte extraordinario destinado a su casa. En un determinado momento Dios le dijo a Moisés lo siguiente, por favor, Éxodo capítulo 25, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis la ofrenda. Y detalla lo que pueden ofrendar. Y en el versículo 6 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Me lo deja parafrasear el versículo 6? Y repararán la tarea de mi santuario y habitaré en medio de ellos. Necesitamos, no yo, tampoco Dios, usted y si yo juntos,
ser consecuentes en honrar a Dios con lo que Él mismo nos está pidiendo. ¿Se acuerda cuando le dije que el pueblo de Israel salió de Egipto millonario? ¿Y se acuerda cuando le dije que el pueblo de Egipto, por errores de apreciación, se tuvo que tragar muchas de esas riquezas a través del becerro de oro, que habían gastado sus bienes, pero se ve que Dios les había dado tanto que después de todo eso Dios les vuelve a pedir, y surgió, y fueron, y dieron, y aportaron, y sobró a tal manera que Moisés dijo, basta, no traigan más. Porque había una obra para hacer para Dios. Yo quiero desafiar lo siguiente. En el nombre de Jesús se lo hago. Y a través de lo que entiendo que simplemente el Espíritu Santo me puso estas palabras. Yo lo quiero desafiar a que el domingo que viene usted venga con una ofrenda sacrificial. Yo vendré con la mía. Pro, pared, de Soler 444. Yo sé lo que le pasa a muchos de ustedes por la cabeza, porque también sé de las maquinaciones de Satanás. Que pone plata, guarda. No hay problema, esto es voluntario. Ahora déjeme comprometerlo en algo más. O anímese a comprometerse en algo más. Tómese esta semana, ore y pregúntele a Dios qué quiere Él que usted le dé. Ya no se comprometa conmigo. Si quiere, olvídese lo que le acabo de decir. Pero por favor, en el nombre de Jesús, ahora sí yo le pido un compromiso de oración. Ore esta semana, todos los días que sean necesarios, para que Dios le diga qué le tiene que dar. Y si Dios no le dice nada, y si Dios le dice no pongas nada, quédese tranquilo, no ponga nada. Pero ojo, que se puede sorprender de cómo Dios de alguna manera le ha dado algo y que en estos momentos se lo puede llegar a pedir. Soy consciente de eso y sé que Dios trabaja así. Así que no se comprometa con lo económico hoy. Comprometámonos a orar a Dios para pedirle a Él que Él nos diga qué y cuánto quiere que sacrificialmente le demos de ofrenda. Siempre voluntaria. Nunca porque, me manipularon, me dijeron, no, si usted piensa eso, por favor no ponga nada. Pero si usted oró y percibió en su interior que el Dios de los cielos le estaba diciendo algo, tampoco en eso sea desobediente, ponga lo que Dios le está diciendo que debe poner. ¿Me entendió? Codea al que tiene al lado y dígale, somos familia. Somos familia. Y recuerdo en casa cuando se rompían las cosas, lo arreglábamos en la familia. Codial que tenés al lado, somos familia. Somos familia. Muy bien. Abra la Biblia conmigo allí en el libro de Génesis. Y vamos a comenzar a charlar acerca de la familia. Y en esta noche, como primer tarea que se fue desarrollando en algunas barcas y se seguirá desarrollando esta semana, es entender esta realidad de que somos familia, una familia natural que todos tenemos y una familia en la fe. Somos familia. Le hago una pregunta. ¿Hay alguien de los que está acá que alguna vez tuvo una crisis familiar? ¿Hay alguien entre los que están acá que alguna vez pasó por una crisis familiar? Mis queridos, la humanidad está en crisis. Todas las familias estamos en crisis. Podemos estar mejor o peor, pero nos guste o no nos guste, siempre va a haber situaciones que atentan contra nuestra vida y contra la familia y nos llevan a algún nivel de crisis. Eso es una realidad que nos guste o no nos guste, va a venir. El tema es, ¿qué hacemos con la crisis? Fue Jesús el que en un determinado momento dijo, muchachos, yo quiero comparar algo. Un hombre prudente y un hombre insensato. Y en esa comparación usted puede ver que la casa, la familia de cada uno de los dos era idéntica. Hasta que vinieron las crisis. Y ahí fue donde se empezó a ver la que estaba sobre la roca y la que estaba sobre la arena. El problema no son las crisis. Eso es una realidad que va a venir.
va a estar. El tema es cómo salimos, cómo superamos o qué pasa post-crisis. Tormentas, vientos, aguas vienen. El tema es cómo salimos de allí. Si con una ruina absoluta o con una ruina que fue menor. La Biblia es una recopilación, déjeme verlo de esta manera, de situaciones de crisis familiares. De alguna manera es Dios relatándonos a usted y a mí centenares de decenas de familias que pasaron por momentos de crisis. Pero sin embargo, la misma Biblia que nos muestra un grupo o un contenido de familias enfrentando crisis, también nos muestra la mano poderosa de un Dios que cumplía su propósito en medio de esas familias en crisis. Usted puede leer con detenimiento la historia de Adán y Eva, la cual hoy vamos a tocar un poquitito. Vaya que tuvieron crisis. En paz y armonía absoluta con Dios, su decisión fue tan mala que nos dañó absolutamente a toda la humanidad. Un homicidio en la familia. Un hermano asesinando al otro. Terrible crisis. Abraham, dejando su parentela, teniendo que dejar a sus familiares, a su familia para ir, vaya a saber a dónde, teóricamente a donde Dios le había dicho. A donde yo te mostraré, ni siquiera sabía. Jacob, enfrentando crisis, viendo a sus hijos pelearse, viviendo celos entre ellos. Moisés, un muchacho que aunque sea por salvarlo, terminó siendo abandonado por su mamá y si Dios no intervenía, vaya a saber dónde terminaba. Fue Dios cumpliendo su propósito. Y de repente podríamos hablar de las familias de los profetas, que en algunos casos la Biblia nos hace saber algo de su familia y en otros casos no sabemos nada. Podemos pensar en un Pedro luchando con su situación económica cuando no pescó nada y peleando con el llamado de Jesucristo para que le sirva, teniendo que dejar su casa, su hogar, su esposa para poder ir en pos de Jesús. Ni hablar de Ananías y Zafira sufriendo las consecuencias de la hipocresía. No nos dice la Biblia, pero ¿dónde estaban sus hijos? ¿Qué debe haber sido de la vida de los hijos de esos hombres y esa mujer? Crisis, crisis, crisis. Evidentemente la vida en el momento de la iglesia primitiva era bastante compleja en la familiar porque Pablo tuvo que escribir en sus cartas los roles apropiados según Dios para que la familia funcione. Evidentemente la poligamia también estaba allí en el asunto porque Pablo le tuvo que decir a los que querían servir en la iglesia, muchachos, el que quiera servir en la iglesia es esposo de una sola mujer, de una sola. Y curiosamente, la Biblia cierra con la historia de una familia, del momento del comienzo de la familia en las bodas del Cordero. Evidentemente Dios muestra a través de este final que la familia es uno de sus proyectos y que la familia triunfa por la eternidad. Aunque usted y yo nos veamos atacados, maltratados, la familia es creación de Dios. Fue Dios el que la pensó, no es una estructura social, no fue idea de alguien. Fue Dios el que ya pensaba en familia desde el principio. Fue Dios el que de alguna manera se encargó de redimir la familia cuando la familia a través del pecado de Adán y Eva cayeron. Y de alguna manera la familia, usted y yo, somos doblemente de Dios, porque Dios nos creó participando de una familia, pero también Dios nos redimió para poder ponernos en otra familia. Nos hizo nacer en una familia de sangre terrenal y humana, pero luego nos injertó en su familia, en la familia eterna de la fe. Somos doblemente de Dios. Y en lo personal, en usted y en mí, en cada uno de nosotros, Dios trabaja. Y en ese trabajo nos instala en una familia.
La familia. La familia desde lo natural. Acompáñenme ahí a leer Génesis y cómo Dios creó y diseñó esto. Dice Génesis 27 al 31, Dios creando lo que vemos, la tierra, y en eso nosotros, los seres humanos. Y dice, Dios creó al hombre, al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. La familia es una sociedad diseñada y pensada por Dios desde el amor. Él es el que ama en forma absoluta a la familia. Él la creó, la pensó y la diseñó para que funcione según sus planes, según su diseño, según lo que Él quería para el ser humano, un bienestar, un estado de comodidad, de contención, de guía, de enseñanza, también de corrección y de promoción para sus integrantes. El desafío que Dios planteó en aquella primera familia tenía que ver con un grupo de personas en completa comunión entre sí y en un contacto directo con su Creador. El diseño de la familia tiene que ver con esto y de alguna manera, leyendo estos versículos y algunos otros ahí de Génesis, podemos encontrar que el diseño de Dios no es como muchas veces nos han querido vender. Es varón y hembra, hombre y mujer, punto. No hay opciones a otros géneros. No es como yo me percibo, como yo me siento, sino es como fui creado y como fui diseñado por Dios. La esencia de Dios, según este pasaje que leímos, está en nosotros. Como de alguna manera el agua es la esencia de los peces y de las aves, la tierra es la esencia de los seres vivos y aún de las plantas. Dios es la esencia creacional nuestra. Porque Dios le dijo a las aguas produzcan peces y aves, porque Dios le dijo a la tierra produzcan hierba y a las bestias que se andan sobre la tierra, pero sin embargo dijo, creemos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En cada ser humano, por creación, está plasmado la imagen y la semejanza de su Creador. Dios, este pasaje que acabamos de leer nos enseña que desató bendición sobre esa primera familia. El propósito de Dios, el deseo de Dios es bendecir tu familia. Pero no siempre es darnos cuenta de que las cosas no están del todo bien y por eso Dios no me bendice, sino interpretar de que más allá de todo eso, la bendición de Dios va por encima de las diferentes crisis que podamos tener, porque me podría pasar toda la noche relatándote de las diferentes familias que aparecen en la Biblia y cómo enfrentaron crisis y cómo Dios las restauró y cómo Dios los sacó adelante y cómo Dios se encargó de ordenarlos para el cumplimiento de su propósito. Gente que fue maltratada, gente que fue golpeada, gente que fue desafiada, gente que quedó en soledad, gente que no encontró su familia, gente que fue expulsada, hijos que nacieron de alguna manera fuera del marco matrimonial y Dios los tomó y usó y se glorificó, gente de mala vida. Dios cumpliendo su propósito bajo el marco de bendecir a la familia. Dios desafió a las familias a que de alguna manera esa bendición de Él no solo quede en mí, sino llegue a nuestras herencias, a nuestras próximas generaciones, a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos.
Dios hace saber a través de los salmos que los hijos son la herencia de los padres, son como las flechas en las aljabas del valiente. Así lo expresa el Salmo. Es más, el libro de Deuteronomio se dedica y plasma enseñanzas y dice: yo quiero que vos te dediques a enseñarle a tus hijos toda mi palabra y quiero que le cuentes las experiencias que vos has vivido conmigo. La bendición de Dios no solamente me alcanza a mí, sino necesariamente llega a las próximas generaciones a través de la enseñanza que yo obedientemente doy y de la enseñanza práctica que le cuento de cuántas cosas he vivido con Dios. Donde muchas de ellas pasaron primero por un error de vida o por un pecado, pero donde pude interpretar, ver y disfrutar la misericordia amorosa de Dios y la corrección extraordinariamente buena de un Dios que quiere el bien para mí. Pero a veces parece que no se la contamos a nuestros niños o a nuestros hijos porque a veces nos da vergüenza o nos parece que no son necesarias, pero sin embargo la instrucción de alguien que está bajo el marco de la bendición de Dios como esta familia es también transmitirles a las generaciones que vienen la palabra y los hechos de Dios. Hay un profeta que dice: mi pueblo fue talado, dice algunas versiones, pereció, dicen otras, por falta de conocimiento. Y el contexto era un reclamo de Dios hacia los sacerdotes que tenía que ver con que los sacerdotes no estaban dando el conocimiento de la palabra y de la ley de Dios al pueblo, desde lo teórico y desde lo expositivo y mucho menos desde lo práctico. Pero hace algunos años que estoy meditando seriamente en esta realidad y creo que hoy es el momento de poder hacérselo saber a usted porque lo he tenido que rumiar bastante. Y es que muchas veces me encontré con pecados generacionales que dentro de aquello de lo que sabemos hemos sido ministrados, hemos cortado, que las próximas generaciones no lleguen, no vivan lo que yo viví. Y pareciera ser que por haber hecho eso es más que suficiente, pero he empezado a darme cuenta que las próximas generaciones, aunque hicimos todo lo que había que hacer, muchos de ellos terminan cayendo en las mismas macanas, pecados y errores que usted y que yo. ¿Por qué? Creo que el secreto está en que le hemos transmitido solamente palabra de Dios, lo cual tendría que ser más que suficiente, pero muchas veces no le hemos contado el obrar misericordioso, amoroso y correctivo de Dios en nuestros pecados y errores. Y hacerles saber: hijo, hija, no hace falta que vos caigas en fornicación. Hijo, hija, no hace falta que vos te quedes embarazados de soltero, porque eso nos pasó a nosotros. Y yo quiero que lo sepas. Dios me restauró, renunciamos a todo eso. Vos tenés que ser libre de eso. Y si alguna vez viene esa tentación, sacala corriendo, porque papá y mamá ya fueron ministrados y te han ministrado a vos. Pero no lo contamos. Nos da vergüenza. ¿Qué van a pensar nuestros hijos? Simplemente digo, transmitamos palabra, pero afectemos a nuestras generaciones también haciéndoles saber el maravilloso amor, la maravillosa corrección que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Y no se preocupe, que ante la luz de la verdad, sin dudas, Dios será glorificado y mejorará a sus hijos y mucho más a sus nietos y mucho más a sus bisnietos. Dios provee todas las cosas, nos dice este pasaje. Él los puso allí, les dijo: muchachos, acá tienen las plantas, acá tienen todo, no les va a faltar absolutamente nada. Es entender que Dios tiene como un plan familiar ser el proveedor absoluto de todo lo que tu familia necesite. No hay nada de lo que vos verdaderamente necesites y de lo que tu familia necesite que Dios no te lo pueda proveer. Está ahí al alcance de una oración honesta y paciente para que el tiempo propicio de Dios se cumpla al bendecirnos o al proveernos. Este pasaje que leímos nos hace saber que Dios mira a la familia y dice: es bueno.
Digo porque hay gente que piensa que el ambiente familiar, porque no fue el mejor, entonces la familia es mala. Prefiero sentirme familia con este hombre o mujer que hace poco que conozco, con el amigo de la esquina, con el que tomo de vez en cuando, o con el otro que está por allá, o con los compañeros del fútbol, o los compañeros de la escuela, pero caigo en el error menospreciando lo que Dios dice que es bueno. Mi familia. Que Dios diga que sea bueno no quiere decir que diga que es perfecta. Dios dejó, ya lo dice el capítulo 2, mandatos bien claros y específicos de cómo desarrollar la vida primaria, familiar y matrimonial. Entre un hombre y una mujer, vínculo íntimo, estrecho, aliados absolutos, supremos. Es el vínculo más íntimo y profundo que Dios le regala a un ser humano, el poder tener con su cónyuge. Nadie está más íntimamente ligado a vos que tu cónyuge, excepto a quien vos, por el deseo vanidoso y pecaminoso de la promiscuidad, te unas, tergiversando el plan perfecto de Dios de la vida matrimonial. Adulterio se llama eso. Pero no hay vínculo más profundo y más cercano que Dios te regale que con tu cónyuge. Porque en ese proceso, bajo el marco de la bendición de Dios, entendiendo que la familia y el matrimonio es bueno, la Biblia dice, enseña Pablo en Corintios capítulo 7, que nos intercambiamos autoridad. Ya no tiene dominio sobre su propio cuerpo el varón, sino la mujer, ni no la mujer sobre su propio cuerpo, sino el varón. Intercambiamos autoridad, empezamos a cedernos autoridad mutua. Porque es el vínculo que bajo el marco de la bendición de Dios es el vínculo de alguna manera perfecto establecido por Dios para un hombre y una mujer que van a desarrollar una familia bajo el marco de su bendición. La familia. Sin dudas, el mismo Génesis nos lo dice en el capítulo 3, es atacada por Satanás, es atacada por el enemigo. La familia natural. La familia en la fe también, después lo vamos a ver rápido, pero la familia natural, tu familia. Hubo un momento donde el Señor Jesucristo, estando por allí por el desierto, se le apareció Satanás y entre otras cosas le dijo, si vos me adorás, yo te doy el reino, yo te doy todos los reinos de la tierra. ¿Y sabe por qué? Porque ya Dios había dicho que todo el mundo está bajo el maligno. Por cuestiones de usurpación y de aprovechamiento, al atacar directamente la primera familia en Adán y Eva, él usurpó el gobierno del varón, del hombre, y empezó a establecer gobiernos vanidosos y perversos, equivocados y tergiversados en diferentes lugares y momentos de la historia y en las diferentes naciones y países, atacando a la familia. La estrategia de Satanás siempre, absolutamente siempre, es venir a desarrollar sobre nosotros lo que le llamaríamos tentación. Pero no es una tentación que de alguna manera tontamente nosotros no cedamos, sino que hay algo en nosotros desde Adán y Eva que se llama concupiscencia, para dar una palabra difícil, pero es deseos pecaminosos caídos, para hacérselo entender. Lo cual Satanás viene y trabaja. Hace algunos años alguien me enseñó y me di cuenta que de alguna manera en el proceso de vender hay una estrategia no diabólica, sino que se compara con lo que Satanás hace. Alguien me enseñaba cuando hace unos cuantos años atrás vendía autos y planes de ahorro. Me dicen, Charlie, vos tenés que aprender el principio AIDA. A-I-D-A. Ajá, ¿y cómo es? Mirá, vos lo que tenés que lograr primero es llamar la atención del cliente. Inmediatamente después vos tenés que mostrar y ser tan hábil en la muestra que tenés que provocar un interés en el producto del cliente. Inmediatamente después vos tenés que, casi te digo, sentarlo en el auto si podés y que se provoque un deseo en el cliente. Y inmediatamente después sacás el contrato, ponele, dame la primera cuota, poné la firma y ya está. Provoca la acción. ¿Sabe que Satanás trabaja igual? Acuérdese, AIDA, A-I-D-A. Satanás trabaja permanentemente
atacando a la familia, atacándote a vos y atacándome a mí, llamando nuestra atención con cositas. Una vez que llama la atención, su estrategia posterior es provocar interés. Y una vez que ya captó la atención y que se dio cuenta que estamos interesados en el asunto, nos provoca un deseo. Para que después caer en la acción es bastante fácil. Lo hizo con Eva. Génesis capítulo 3, versículo 6, escuche. Charla bien entre Eva y la serpiente. ¿Sí? No voy a hacer ningún chiste, pero bueno, entre Eva y la serpiente. La serpiente le dice, ¿cómo? Pero ¿cómo que Dios les dijo esto? Bla, 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 bla. No nos dijo eso. Y dice la Biblia, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué hizo Satanás? Llamó su atención y vio. Cuando Satanás trabaja sobre ustedes, sobre la familia, atacándonos, lo primero que hace es va a llamar nuestra atención. No estábamos pensando en ver pornografía, pero de repente algo que vi, me llamó la atención. Inmediatamente después provoca el interés. Vio que era agradable a los ojos. Para luego provocar el deseo, era un árbol codiciable. Me lo quiero comer, dijo Eva. Para que después se lo comió. Y lo compartió con su marido. ¿Sabe quién le pasó exactamente lo mismo en la Biblia? Un tal Acán. Aquellos que conocen las Escrituras saben que Josué capítulo 7 nos enseña esto. ¿Y sabe qué dice de Acán? Cuando Josué le dice, hermano Acán, glorifica a Dios y decí la verdad. Porque estamos en serios problemas. Un pueblito de Morondanga nos ganó, nos reventó. Evidentemente, por alguna razón, la efectividad de lo que Dios nos había prometido no está. Y Dios me dijo que había pecado en Israel. ¿Qué pasó Acán? Contámela. Dice Acán, pues vi entre los despojos un manto babilónico. Muy bueno. Y 200 siclos de plata. Y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo cual codicié. Y tomé. Y aquí estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Satanás ataca a la familia, como lo hizo con Eva, con Adán y Eva, como lo hizo con Caín y los celos hacia su hermano, como lo hizo con Acán y como lo hizo con cada persona que se equivocó al desobedecer los preceptos y principios de Dios porque dejó que el adversario, el enemigo, a través de nuestra propia inclinación al pecado, venga, nos llame la atención, nos provoque un interés. Surgió un deseo, lo quiero, me gusta, está bueno, para luego caer en la acción. Mis queridos, entender que somos familia es tratar de entender que el único camino que tenemos es obedecer y honrar a Dios en lo que Él nos está diciendo, pero también saber que hay un adversario y un enemigo que permanentemente está tratando de aplicar el principio AIDA con vos, conmigo y con todos los integrantes de tu familia. A veces es por descuido familiar, que captó mi atención una situación que no es de la mejor y que de alguna manera sé que no es lo que Dios me dijo que tengo que hacer, sé que no está en su palabra, pero no
no encuentro la salida inmediata, se genera el interés, se engendra el deseo y termino consumando el pecado. ¿Y sabes qué te quiero decir? El pecado jamás de los jamás se va a tener buenos réditos. Siempre el pecado, según Dios y según su palabra, tiene como paga, tiene como remuneración para vos y para mí, la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la remuneración que te va a dar el pecado es muerte. Porque el salario que vas a cobrar de parte del pecado es muerte. Entonces siempre algo se muere. Se muere una relación, se muere una amistad, se muere una sociedad, se muere. Algo se muere. La santidad le conviene a mi casa. Tu santidad le conviene a tu familia. Pastor, pero usted supiera lo que hace mi hijo, lo que hace mi padre, lo que hace mi madre. Dios tratará con ellos. Vos que hoy estás acá, en el nombre de Jesús, tenés que saber que la santidad le conviene a tu familia. Tu santidad le conviene a tu familia. Porque la santidad de Acán le pateó los tachos a todo el pueblo de Israel. Porque la orden era que no agarren nada de Jericó. Y él dijo, bueno, mira, lo vi, está lindo, no pasa nada, pumba. Y después cuando fueron a algo mucho más pequeño, toda la familia de Israel salió llorando por la cantidad de muertes que hubo. La santidad le conviene a tu casa. Tu santidad no solo te conviene a vos, sino coopera para la efectividad del cumplimiento del propósito en toda tu familia. Es curioso ver que Dios le dice a Josué, Israel pecó. Pero como si había sido Acán nomás. Israel pecó. Cada vez que vos y yo nos dejamos atraer o caemos en el principio de Satanás de que algo nos atrajo la atención, provocó interés, generó un deseo y lo hice, mi casa pecó. No solo yo. Pero ¿sabe qué? En medio de todo este caos, Dios viene y redime las familias. Dios redime la familia. Porque el propósito de Dios es siempre rescatarnos. No dejarnos tirados a la deriva y muertos, sino Él justamente vino para deshacer las obras del maligno y Él vino para darnos vida. Entonces puede ser que algo por cuestiones de pecado se murió, pero en Cristo se resucita. Puede ser que una situación de pecado hizo que de repente tu familia se haya quebrado, la relación con alguien hoy no esté, pero en Cristo se resucita. No puedo decir que va a seguir todo igual, pero simplemente digo que puedes vivir en la paz y en la armonía que solo Dios te puede dar, porque puede ser resucitada por nuestro Dios. En el ambiente familiar, las cosas que se rompen, usted y yo tenemos que saber que por propósito divino y por promesa divina, el espíritu que viene antes de que Cristo venga por segunda vez es un espíritu de restauración familiar. El propósito manifiesto como tipo de Cristo en el profeta Elías era la manifestación de un espíritu, de una forma de desarrollar, de moverse del Espíritu de Dios que tenía que ver con la unidad familiar. Jesús lo reconoció al observar a Juan el Bautista y dijo, este es el Elías que tenía que venir. Todos esperaban el espíritu o el movimiento de un profeta como el de Elías antes que el Mesías venga en gloria, pero Jesús dijo, no, le falta la primera parte, ahí está. Pero la realidad es que la profecía de Malaquías que dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es para los postreros tiempos. Para lo que estamos viviendo hoy.
Porque creo que usted lo sabe y espero que tenga tantas expectativas como yo. Pero Cristo viene. Entonces el desarrollo del Espíritu, el Espíritu Santo manifestándose como en el profeta Elías, se tiene que manifestar y se va a manifestar y va a ser a través suyo y a través mío, a través nuestro, en un espíritu de desarrollo genuino de hacer volver el corazón de las cosas que están quebradas en el hogar, en la familia. Un espíritu de restauración familiar es el que Cristo quiere desatar en estos tiempos. Antes que llegue su glorioso día. Revé tus posturas con respecto a tu familia, porque Dios te quiere en paz y en armonía con tu familia. Dios quiere hacer volver tu corazón hacia ellos y el de ellos hacia vos. Y si estás en enemistad con tu hermano, con tu papá, con alguien, por favor, replantea el asunto. El camino propuesto por Dios cada vez que vos y yo nos damos cuenta que no estamos bien, es siempre el mismo. Porque el Espíritu Santo manifestándose como el profeta Elías en Juan el Bautista, lo primero que dijo es: arrepiéntanse. El camino planteado para que de verdad el espíritu de unidad familiar se manifieste es aprender a arrepentirnos de lo que hicimos mal. No de lo que hizo mal el otro, de lo que yo hice mal. Y capaz yo fui un muy buen tipo. Y el malo quizás hasta puedo decir fue el otro. Pero también es cierto que quizás podría haber sido un poquito más paciente. Pastor, si usted supiera todo lo que yo enfrenté. Sí, está bien. Es arrepentirme de lo que yo hice mal. Es hacernos cargo de nuestros errores. La familia restaurada, el espíritu de unidad familiar empieza a manifestarse cuando vos y yo empezamos a reconocer nuestras propias faltas, nuestros propios errores, y vamos a Dios de esa manera, y de esa misma manera nos dejamos ministrar por su espíritu. Y llegará el momento donde tengo que hacer saber a los demás cómo era yo y cómo soy ahora. Dios transformó la vida de una mujer llamada Rahab, prostituta que evidentemente hasta sostenía toda su casa con su profesión y por supuesto teniendo un burdel y alcohol y todas esas cosas en ese lugar. Pero sin embargo vino y se entregó en pos de la fe que el pueblo o los espías le comentaron acerca del Dios de Israel y lo poco que había escuchado de las grandezas del Dios de Israel al cruzar el río, el Mar Rojo y el mismísimo Jordán. Y Dios se encargó de levantarla para que sea la tatarabuela de Jesús. ¿Cómo puede ser? En el linaje del Mesías. Una mujer prostituta. Es que Dios la transformó. Es que Dios la transformó. ¿Cómo puede ser que un hombre llamado José llegue después de un montón de años de haber cargado con el maltrato de sus propios hermanos, que lo creían muerto, que les apretaba el corazón a sus hermanos por ver el padecimiento de su papá porque pensaban que su hermano estaba muerto? ¿Cómo puede ser que este hombre llorando abrace a sus hermanos y haya podido reconocer que todo el mal que vivió fue por propósito de Dios para poder salvar a su familia? Dios estaba ahí, el Espíritu de Dios manifestándose. Quizás podés ser vos, aquel que tanto te maltrató tu familia, el agente de salvación para tu familia. Quizás se puede llegar el momento donde vos te encuentres en un cuadro junto a ellos y en vez de dejarte ganar por la bronca, el enojo, el rencor, te dejes ganar por el amor y la misericordia y el perdón. Y seas agente de salvación para tu casa. Capaz tu viejo, tu vieja, tu papá, tu mamá te maltrataron, tus hermanos. Vaya a saber cuál es el cuadro familiar. Satanás ataca, pero Dios redime. Redime la historia de un muchacho llamado Timoteo, que por una cuestión de
de apartarse en principio de la fe, pero evidentemente manteniendo una convicción muy profunda, porque un judío no se podía casar con un griego, estaba mal, no era apropiado según la ley. Y sin embargo, Timoteo era hijo de padre griego, pero su madre guardaba la fe. Dios rescató a este varón, a este joven, que rindió su vida al mismo Señor, y Dios se encargó de levantarlo como pastor de toda una congregación y de varias ciudades, acompañando a Pablo por la fe de su abuela, por la fe de su mamá. Aunque en algún momento hubo crisis familiar y en vez de guardar las convicciones de lo que decía la ley, se equivocó su mamá y se casó con un griego. Ve que la Biblia está plagada de familias y familias en crisis, pero está plagada también de un Dios que redime la familia y que necesariamente cumple su propósito. La fe, la familia en la fe, es similar. Chicos, los músicos pueden ir subiendo, por favor. La familia en la fe es similar, con la gran diferencia que tiene connotaciones eternas. La familia terrenal algún día terminará como tal, pero la familia en la fe está pensada por Dios para justamente ser su familia. Y en esa familia pasar una eternidad que nos cuesta comprender ese concepto de eternidad. Con usted y conmigo, con su familia. Estar en Cristo es entender que somos parte de una nueva familia. Le puede parecer desafiante y entiéndame, no es para maltratar a los integrantes de mi familia. Pero resulta que la familia espiritual de alguna manera tiene connotaciones más altas que la familia terrenal. Poder estar en Cristo requiere necesariamente que usted y yo aceptemos a Cristo, porque dice que Jesús vino a su familia, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La familia de Dios está integrada por todos aquellos que en algún momento decidieron aceptar a Jesús como aquel que pagó por sus pecados, arrepintiéndose de su mal camino y rindiéndose a la voluntad soberana de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Entonces ya no fui engendrado de sangre, de carne o de voluntad de alguien que decidió tener relaciones sexuales, sino de Dios. Esa familia, la de la fe, está compuesta por gente que sabe que fue adoptada, que fue injertada en la casa. No por los conceptos modernos de adopción, sino por los conceptos verdaderamente greco-romanos de adopción, donde aquel que por alguna razón en forma sanguínea no era hijo de esa familia y esa familia decidía adoptarlo, no había diferencia legal entre el hijo de sangre y el hijo adoptado. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La familia en la fe es una familia donde sin dudas nos codeamos con otros
que también buscan hacer lo que Dios dice. ¿Sabe qué dijo Jesús cuando sus discípulos vinieron y le dijeron: Señor, te buscan tu familia? Es fuerte lo que dijo Jesús, pero le dio la connotación eterna al asunto familiar. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo Jesús: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jamás Jesús iba a menospreciar la relación que tuvo con su mamá y sus hermanos. Pero creo que usted lo sabe, que de alguna manera la única que creía en él era su madre. Hasta después de todos sus padecimientos, que por lo menos la Biblia nos registra 2 de sus hermanos que aún escribieron cartas que están en el canon bíblico. Santiago, la carta de Santiago, es uno de los hermanos del Señor. Y una carta cortita, pero recontra desafiante, la de Judas, también es otro hermano del Señor. Pero Jesús dijo: la familia, mi familia, tiene una connotación eterna. Y en realidad mi familia son todos estos, que están buscando hacer la voluntad de mi Padre. ¿Es para menospreciar la relación con mis hermanos carnales, mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelo? ¡No! Pero es para darle el peso y la connotación real y necesaria que Dios le da a esto. La iglesia, la familia de Dios, a esto. A esto que vos ves hoy acá y al resto de esto que está distribuido en la ciudad de Bahía Blanca, congregándose en otros lugares físicos, pero que siguen siendo parte de la misma familia. Porque según Romanos, la Biblia enseña de que la familia de Dios está compuesta por aquellos que buscan ser guiados por el Espíritu Santo. Y así como la familia natural permanentemente está bajo asedio de Satanás, también la familia espiritual, la familia de la fe, está propensa a los boicots y a las estrategias perversas del maligno, a las acechanzas del maligno. Porque en definitiva seguimos siendo familia. Somos familia. Numerosa, grande, pero eterna. Y según Dios, santa. Aunque todavía no, pero santa. Porque Él te escogió, Él te hizo nacer, biológicamente hablando, en una familia, bien o mal, mejor o peor, en esa familia. Pero después te incorporó a través del arrepentimiento de tus pecados y de haber aceptado a Jesucristo como el Señor de tu vida, a la familia eterna de la fe. Y acá estamos todos aquellos que de alguna manera hemos tenido 3 millones de defectos y de falencias, esperando que Dios siga redimiendo a aquellos que son de su familia. Hoy, vos y yo. Pero mañana agregando a otros tantos que pueden ser tus hermanos o familiares, como Santiago o como Judas, que según cuenta la historia, no creyeron en el Señor. Recién creyeron en el Señor después que el Señor Jesucristo resucitó y se empezó a predicar su evangelio. Pero sus hermanos de misma madre o de la misma madre
no le creyeron al principio. Es aprender a que tanto en la familia natural como en la espiritual o de la fe, cada uno de nosotros tenemos que aprender a asumir los lindos beneficios de la bendición, los lindos beneficios de la redención y el perdón, pero también a saber asumir las responsabilidades de lo que significa vivir y comportarse como aquel que verdaderamente es un hijo de Dios. Y según Dios, en su familia, Él espera, o en la familia, según lo que enseña Efesios, Él espera vínculos de unidad y de paz. De que sepamos y vivamos entendiendo por revelación de Dios de que somos uno en Cristo y de que Él es el vínculo perfecto de la paz. Paz con Dios, paz conmigo mismo y paz con mi prójimo. Él nos muestra y nos enseña vínculos de buen trato, de respeto mutuo. Aunque no me termines de gustar, sos mi hermano. Y ya a partir de ahí mereces todo mi buen trato. Vínculos de perdón. Porque es una familia redimida, la de la fe, pero sigue siendo una familia compuesta por personas que no son perfectas. Entonces seguro me van a fallar. Entonces el vínculo y la actitud de perdón tienen que estar permanentes, porque resulta que yo también fallé y voy a fallar. Y yo tengo que aprender a perdonar como Cristo me ha perdonado a mí. Vínculos de profundo amor. Sos mi hermano. Sos mi hermano. Hace algunos años capaz usted fue testigo, pero capaz no. La relación entre los pastores era de mucha competencia. No lo digo en Bahía Blanca, lo digo en muchos lados del país y aún del mundo. Porque cada vez que nos juntábamos los pastores era charlar a ver quién era el que más miembros se congregaban con él. Y tontamente y vanidosamente sentirse superiores o sentirse inferiores de acuerdo a eso, o quién tenía más logros que el otro. Hasta que aprendimos por ministración del Espíritu Santo que para un pastor no hay mejor que otro pastor. Punto. Somos familia y para vos no hay mejor cosa que otro hermano que esté a tu lado, o en quien vos puedas de alguna manera tener como práctica habitual el amarlo, el perdonarlo, el vivir en unidad, el desarrollar un vínculo genuino de paz y de buen trato, porque eso es lo que Dios quiere. La familia de Dios está compuesta por hombres y mujeres que son imperfectos y que necesariamente tenemos que aprender a vivir en los vínculos que solo nos produce como un ente perfecto por el cual pasar la cruz. Porque es la Biblia la que nos enseña que es a través de la cruz donde Dios produce la reconciliación. Siempre para la verdadera reconciliación debemos morir a nosotros mismos, a nuestro egoísmo, a nuestras vanidades y más de una vez a reclamar nuestros derechos. Para simplemente, como nos enseñó Jesús, padecer por amor.
Y para que de alguna manera, como Pablo lo dijo en uno de sus escritos, aunque me amen menos, yo me pienso gastar amándolos. Porque la armonía de lo que me compete a mí como responsabilidad para la familia terrenal, carnal, humana o espiritual y de fe, sigue siendo el amarte. Te amo. Y espero que aún con todos mis defectos me ames. Y que puedas también ejercitar el amor hacia aquel que a veces no es tan fácil amar. Y que te sientas desafiado a abrazar por amor y hasta a veces padecer ciertas cosas, porque de alguna manera aprendiste que no te vas a cansar de hacer el bien, porque en algún momento Dios te va a dar la cosecha.